Hace 5 años me casé con mi exesposo, Jerry, y aproximadamente un año más tarde me dejó en una de las peores etapas de mi vida. Por aquel entonces los dos teníamos 25 años. Habíamos salido juntos unos 3 años después de la universidad y luego nos casamos porque parecía el paso más obvio, ya que los dos éramos felices. Llevábamos alrededor de 4 meses de matrimonio cuando, de repente, me diagnosticaron cáncer de cuello uterino en estadio 2. Había señales desde hacía un par de meses, pero lo atribuíamos al cansancio general y a enfermedades menores. Cuando la situación empeoró, tuvimos que tomar mi estado de salud en serio y entonces me dieron el diagnóstico. A partir de ahí estuve entrando y saliendo del hospital con regularidad, y durante los 2 primeros meses Jerry fue sumamente servicial. Me cuidaba de maravilla, manejaba todos los informes médicos y mantenía contacto con los doctores. Sentía que no tenía que preocuparme de nada. Incluso cuando empecé la quimioterapia y comencé a perder el pelo, él se rapó la cabeza en solidaridad. En resumen, era literalmente perfecto. Pero luego perdió la fe al no ver mejoría. Pasaron casi 6 meses y, tras varias rondas de tratamiento, no mostraba señales de progreso. Poco a poco, me iba agravando. Él empezó a distanciarse y, cuando intentaba que hablara conmigo, simplemente me excluía. Yo ya estaba pasando por mucho y, al comportarse así, sentía que me rechazaba, no lo soportaba, así que comencé a provocarle discusiones solo para llamar su atención. Eso funcionó un tiempo, pero luego se alejó aún más emocionalmente. Finalmente, unas 2 semanas antes de nuestro primer aniversario de boda, desperté un día y descubrí que se había ido. Lo único que me dejó fue una nota en la mesita de noche diciendo que no lo buscara porque no quería ser encontrado. Pensé que era una broma o algo por el estilo, así que intenté llamarlo y le envié varios mensajes, pero ninguno se entregó. Al cabo de unos minutos entendí que me había bloqueado, no solo mi número, también en redes sociales. Entré en pánico y llamé a mis suegros. Me dijeron que no sabían nada y que me avisarían lo antes posible, pero nunca lo hicieron. Avisé a mis padres y se mudaron conmigo para cuidarme en su ausencia, pensando que sería cuestión de unos días. Por desgracia, nunca volvió. Después de su desaparición hice todo lo posible por encontrarlo, pero nunca lo logré. Se había ido para siempre y tardé muchísimo en recuperarme emocionalmente. Estuve deprimida durante mucho tiempo. Intenté contactar varias veces a mis suegros tras su partida, pero después de aquella primera llamada nunca respondieron, hasta que un mes más tarde me visitaron. Se comportaban fríos y extraños, y luego revelaron que solo venían a entregarme los papeles del divorcio. Quedé devastada y comprendí que habían estado en contacto con Jerry, pero se negaban a dar más información. Me dijeron que él no quería saber nada de mí y que lo sentía mucho, pero que tenía que acabar así porque ya no podía desperdiciar su vida conmigo. Me dolió porque era evidente que la única razón por la que se fue mi cáncer y no quería cuidarme más. Entendía que para él también debía de ser duro, pero lo mínimo habría sido conversar conmigo. Tras 3 años juntos y un año casados, nos debíamos, al menos, una conversación honesta y transparente sobre nuestros sentimientos. Él no lo vio así y se marchó sin decir palabra. Me costó asumirlo, pero cuando sus padres me entregaron los papeles los firmé sin drama. Ya era obvio que no quedaba nada por lo que luchar, mejor dejarlo ir con dignidad. Obviamente contraté a un abogado para revisar todo, pero, siendo sincera, sus condiciones eran bastante justas. Además, en un año de matrimonio no teníamos bienes conjuntos y ninguno quería alargar aquello. Tras el periodo de espera, finalizamos el divorcio sin vernos cara a cara. Todo lo que yo necesitaba comunicar se hacía entre abogados y sus padres, y listo. Al ser un divorcio sin oposición, tampoco hizo falta reunirnos. Después de eso tampoco supe más de mis suegros. Aunque estaba hecha pedazos, sabía que tenía que seguir adelante. Mi salud empeoró a causa del desamor y, aunque mis padres se esforzaban por ser fuertes, veía que les dolía verme así. Por ellos comprendí que no podía rendirme. Quizá hubiese sido fácil dejarme ir en aquel momento, pero decidí luchar por mi vida. No sé si fue algo mental o si el tratamiento empezó a funcionar, pero de algún modo lo logré. Ahora estoy bien y llevo 3 meses libre de cáncer. No fue nada fácil y, en los últimos 4 años, lo único que he hecho es intentar agradecer estar viva. Parte de esa gratitud implicaba darme una segunda oportunidad en el amor, y por eso acepté que mi exnovio se mudara conmigo hace 6 meses. Un poco de contexto. Él y yo nos conocimos en la universidad y salimos 2 años, pero nos separamos poco después de graduarnos porque queríamos cosas distintas. A mi ex, llamémosle Andy,
Lo conocí en un círculo más amplio de amigos, donde también estaba Jerry. Tras graduarnos, no mantuvimos mucho contacto, pero unos meses después de mi ruptura con Andy, Jerry me buscó y empezamos a hablar. Nos hicimos amigos y, a los pocos meses, me confesó que siempre había sentido algo por mí, incluso en la universidad, pero no había actuado porque yo estaba con Andy. Ahora que estaba soltera, me pidió salir. Tras un par de meses, acepté, y así terminamos juntos. Sin embargo, incluso cuando nuestra relación se volvió seria, Jerry siempre se mostró inseguro respecto a Andy. Aunque yo seguía siendo amiga de Andy después de la ruptura, acabé alejándolo poco a poco y, finalmente, lo bloqueé porque sabía que Jerry no se sentía cómodo. Nuestros amigos comunes me contaron que Andy se había sentido muy decepcionado porque lo dejé de lado, pero en ese momento Jerry era lo más importante para mí, estaba muy enamorada. Finalmente, me casé con Jerry y me olvidé de Andy. Pero llegó el divorcio y, aunque nunca lo publiqué en redes, se lo conté a algunos amigos. Supongo que así fue como Andy se enteró de la ruptura y de mi diagnóstico. 5 meses después de finalizar el divorcio, Andy me escribió un correo. Lamentaba todo lo que estaba pasando, tanto el divorcio como el cáncer, y quería volver a ser amigos, aunque entendería si yo no me sentía cómoda. Fue muy dulce y terminó diciendo que siempre estaría allí si necesitaba hablar con alguien. En ese momento yo aún estaba en shock por el abandono de Jerry, así que no respondí durante 10 meses. Pensé mucho en ese correo y en responder, pero no encontraba fuerzas hasta que, 10 meses después, asumí que Jerry no volvería. Les conté a algunos amigos y me insistieron en que al menos hablara con Andy de forma amistosa. Eso hice. No tenía intención de volver con él ni nada, solo aclarar las cosas. Le respondí de forma totalmente platónica y así retomamos el contacto. Con el tiempo volvimos a ser muy buenos amigos. Era agradable tener a alguien con quien hablar con regularidad, sobre todo porque Andy me entiende mejor que nadie. Tenía otros amigos, sí, pero con él siempre hubo algo especial y conversar con él me hacía feliz. Mis padres lo notaron y me animaron a seguir en contacto, aunque solo fuéramos amigos. Durante unos meses solo hablábamos en línea y luego empezó a visitarme en casa. Poco a poco nos acercamos de nuevo y, aunque yo no estaba lista para retomar la relación, él no se rindió. El año pasado, finalmente, me confesó que nunca había dejado de amarme. Enterarse de que salía con Jerry fue un gran golpe, pero saber que yo era feliz le bastó para mantenerse al margen. Ahora que Jerry ya no estaba y nosotros éramos amigos otra vez, sentía que debía decir la verdad. Me amaba. No esperaba que volviéramos, solo necesitaba sacarlo de su pecho. Agradecí su honestidad, pero me sentí confundida. Habían pasado 3 años desde el divorcio y pensar en Jerry y nuestro pasado sin cierre me incomodaba. Dudaba si debía avanzar, aunque me gustaba mucho Andy. En realidad, estaba casi segura de que lo amaba más que antes. Mis padres y amigos me recordaron que habían pasado 3 años y, si Jerry no había regresado, era porque nunca se preocupó por mí, necesitaba darme una segunda oportunidad. Tras luchar por mi vida, entendí que debía valorar lo que tenía ahora. Me convencieron de dejar de vivir en el pasado y darle una oportunidad a Andy. Un par de semanas después de su confesión decidí volver con él y, tras algunos meses juntos, me dijo que quería cuidarme. Propuso mudarse conmigo y, después de pensarlo, mis padres y yo concluimos que, dado que ya pasaba la mayor parte del tiempo en mi casa, sería mejor que se instalara aquí. Acepté y, desde entonces, vivimos juntos. Ha sido estupendo. Me encanta tenerlo cerca. Un par de semanas después de su mudanza y ya familiarizado con mi rutina, mis padres se fueron a su casa. Todavía me visitan con regularidad, pero ahora tienen tiempo para ellos. No estoy lista para casarme de nuevo, aunque Andy y yo hemos hablado del tema y, quizá más adelante, lo consideremos. Durante los últimos meses he sido muy feliz. Estoy libre de cáncer y viviendo con Andy, que me ama y a quien amo de verdad. Todo era perfecto hasta que, a comienzos de esta semana, Jerry se puso en contacto conmigo. Finalmente me desbloqueó en todas partes y me envió un mensaje por Facebook diciendo que había comprendido que me trató muy mal y que yo no lo merecía. Reconocía que no era culpa mía haber contraído cáncer ni responder mal al tratamiento, pero él se frustró y actuó de forma cobarde al irse sin hablarlo. Afirmaba que me debía un cierre y, más que nada, quería que volviéramos, porque en los últimos 4 años no había hecho más que extrañarme. Estaba dispuesto a darle una segunda oportunidad a nuestro matrimonio y, si las cosas empeoraban, incluso a cuidarme el resto de su vida. Decidí pedirle que viniera a visitarme, pero no por las razones que él creía.
Aquí es donde quizá fui la mala, porque mis intenciones eran evidentes. Quería herirlo. Nunca publiqué nada sobre mi diagnóstico ni mi recuperación. Solo mi familia y amigos cercanos saben que estoy bien. Él obviamente seguía creyendo que aún luchaba contra el cáncer, y tras 4 años de descanso, creyó oportuno regresar. Fue insultante que pensara que lo aceptaría tras cómo me trató, fingiendo que no existí durante 4 años. Me enfurecía al leer su mensaje, pues realmente creía que yo lo recibiría sin preguntas. Ni siquiera se molestó en explicar qué hizo durante ese tiempo. Estaba furiosa, así que decidí darle una lección. Lo invité a mi casa solo para mostrarle mi nueva vida. No tenía idea de que vivía con Andy, porque nunca publico mis relaciones. Incluso con Jerry solo subí algo cuando nos casamos. Ahora muy poca gente sabe lo de Andy, y ninguno mantiene contacto con Jerry. Así que, hace un par de días, cuando Jerry llegó con flores y chocolates, lo primero que hice tras abrir la puerta fue llamar a Andy y decirle a Jerry que, si bien agradecía sus disculpas, las flores y los chocolates, yo había seguido adelante y no lo quería de vuelta. Él se descontroló de inmediato, porque Andy era precisamente la persona respecto a la cual siempre se había sentido sumamente inseguro. Empezó a alterarse, diciéndome que lo había traicionado y demás, e incluso me acusó de haberle sido infiel. No entiendo cómo podría considerarse infidelidad si, cuando volví a salir con Andy, ni siquiera estaba con Jerry. Pero bueno, no me importó su reacción, porque lo único que quería era darle un sock y lo había logrado. Mientras él sufría un colapso allí mismo en mi porche, decidí cerrar la puerta y Andy y yo regresamos a ver la televisión. Para que conste, no le había contado a Andy nada de esto, pero a él no le molestó lo que hice. Sin embargo, mis padres y mis amigos opinaron que no había ninguna razón para hacerlo. Podían entender que quisiera desquitarme, pero aquello significaba invitar la toxicidad de nuevo a mi vida. Y, siendo sincera, creo que no estaban del todo equivocados, porque después de que Jerry se fue aquel día, mis suegros no han dejado de intentar contactarme. Dicen que he sido totalmente despiadada. Argumentan que, si ya había superado la relación, no debí invitar a su hijo y darle falsas esperanzas, pues él realmente se sentía arrepentido y quería arreglar las cosas, razón por la cual se tomó la molestia de buscarme y venir a verme. Me acusan de arruinar deliberadamente su salud mental y hasta tienen el descaro de sospechar que siempre mantuve un romance con Andy, pese a que saben perfectamente que durante 4 años lo único en mi mente fue recuperarme, y que antes de casarme bloqueé a Andy justamente por Jerry. No comprendo de dónde sacan el valor para acusarme de algo así. En fin, intentan pintarme como la villana y actúan como si su hijo fuese completamente inocente en toda esta situación. Como dije, mis padres y amigos ya se manifestaron en contra. Admiten que lo que hice fue innecesario. Entienden que quisiera vengarme, pero, al fin y al cabo, fue un gesto algo mezquino. No lo dramatizan demasiado, pero han expresado su opinión, y me siento culpable. Pude haber evitado todo si simplemente no respondía. Sé que fui rencorosa, pero tampoco creo que deba disculparme, porque no es tan grave como mis suegros lo muestran, especialmente considerando que Jerry me dejó mientras luchaba por mi vida y desapareció durante 4 años sin presentarse ni siquiera al divorcio. Ellos tampoco pidieron disculpas por nada, así que no entiendo por qué ahora esperan que sea indulgente y deje pasar todo, cuando saben cómo me trató su hijo entonces. ¿Fui una mala persona por invitar a mi exesposo solo para presumir mi nueva vida? Actualización 1. Hola. Muchas gracias por todos los comentarios. Me han sido de gran ayuda. Lo primero, hablé con mis padres y amigos sobre por qué hice lo que hice. No niego que fue mezquino e innecesario. Pude evitar el drama simplemente ignorándolo, pero sentía que necesitaba un cierre. No pensé las cosas, actué en caliente, así que quizá no fue la mejor forma de manejarlo, aunque tampoco me arrepiento. Ellos no tuvieron mucho que decir. Decidimos no hablar más del asunto porque no lo vale y, en realidad, no fue tan malo como quizá pareció en mi publicación. Para aclarar, mis padres y amigos no me exigían que me disculpara con mi ex, solo dijeron que no estaban de acuerdo y punto. No intentaron hacerme sentir culpable como si lo hacen mis suegros. Ahora que lo discutimos, acordamos simplemente no coincidir en este tema. Nuestra relación no cambió. El único problema actual son mis suegros, muy molestos con lo que hice. Creen que torturé emocionalmente a su hijo invitándolo y piensan que le debo una gran disculpa. No exagero. Me han enviado varios correos diciéndome que debo disculparme en persona y aclarar que no tuve nada con Andy mientras estuve casada, porque, al parecer, Jerry está destrozado. No entiendo por qué esperan tanto de mí.
sobre todo porque casi no hemos tenido relación desde el divorcio. Sabían que lo que Jerry hacía era terriblemente incorrecto, y aún así lo apoyaron para esconderse de mí durante la separación. No los culpo del todo, pero sí fueron clave para que jamás obtuviera el cierre emocional mientras nos divorciábamos. ¿Por qué entonces no tenían problema? Pero ahora, cuando se trata de la salud mental de Jerry, de repente necesitan explicación. Él no consideró deberme nada en su momento, ni ellos tampoco. Así que solo juego con las mismas reglas. Actualización 2. Han pasado 3 días desde la última actualización y no había problemas. Hasta hoy, claro. Supongo que a Jerry y a sus padres no les bastó. Andy y yo trabajamos desde casa, pero imagino que no lo sabían. Tal vez pensaron que, si venían por la mañana, Andy no estaría. Jerry y sus padres se presentaron a primera hora, y cuando abrí la puerta exigieron que hablara con Jerry y le explicara todo, porque estaba confundido y no podían permitir que su hijo sufriera así. Literalmente puse los ojos en blanco y les dije que no iba a tolerar esas tonterías. No les debía nada. Jerry no se molestó en darme explicaciones cuando se fue y ahora podía pensar lo que quisiera. No le daría la satisfacción de obtener una explicación ni una reacción. La única razón por la que abrí la puerta fue para decirles esto en la cara, y acto seguido les advertí que si no se marchaban llamaría a la policía. Entonces Jerry empezó a gritar, diciéndome que era una persona horrible por lo que había hecho, me llamó mezquina y egoísta, y comenzó a insultarme. Andy, que escuchó los gritos, acudió y se veía furioso. Noté que le costaba contenerse para no enfrentarse a Jerry, y yo no quería eso, así que saqué el teléfono y les dije a Jerry y sus padres que se fueran o de verdad llamaría a la policía. Tras discutir unos segundos, finalmente se marcharon cuando empecé a marcar, aunque no perdieron la oportunidad de insultarme un poco más. Eso no me afectó, aunque enfureció a Andy, que les devolvió algunos insultos, pero al fin se fueron. Por suerte, Andy había empezado a grabar todo con su teléfono. Aunque casi no hay video, tenemos el audio completo de Jerry gritándome y no paró de grabar hasta que se fueron. Con esto sabemos que, si vuelven, no solo presentaremos cargos, sino que también contactaremos a nuestros abogados para pedir una orden de alejamiento contra Jerry y su familia. Espero no tener que llegar a eso y que me dejen en paz. Creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Actualización 3. Han pasado un par de días desde que Jerry y sus padres aparecieron. Desde entonces no han intentado contactarme, lo cual es un alivio. Hablé con algunos amigos sobre lo ocurrido y comentaron que lo mío había sido algo mezquino e innecesario, pero que la reacción de ellos rayaba en lo desequilibrado, y creyeron prudente que hablara con un abogado por si acaso. No creo que sea necesario, porque anoche recibí un correo de Jerry, dice que se muda a Europa con sus padres y que no volverá a molestarme. Al parecer, después de dejarme se mudó a California por un nuevo empleo. Había postulado mientras seguía conmigo, pero no encontró la forma de hablármelo, consciente de que yo no podría mudarme en esas condiciones, ni quería que lo considerara. Admitió que fue cobarde y que se fue para evitar toda confrontación. A lo largo de 4 años tuvo algunos romances pasajeros, pero nunca pudo comprometerse porque siempre se arrepintió de cómo terminó todo conmigo. Recientemente solicitó un puesto en Europa y llevaba un par de meses aquí para convencer a sus padres de irse con él y empezar de cero, por eso me buscó. Ya que estaba en la ciudad, quería disculparse y darle otra oportunidad a la relación. Sin embargo, tras verme con Andy, comprendió que no tenía derecho a irrumpir en mi vida, mucho menos después de lo que me hizo, y que tampoco podía cuestionarme a mí ni a Andy, ni sus padres. Así que decidió hacer lo correcto y dejarme tranquila. No espera ser perdonado, pues llega tarde y es muy poco, pero quería disculparse porque fue un cobarde y no tenía derecho a armar escándalos ni mandar a sus padres a acosarme. Sabe que Andy me ama y que soy feliz con él, así que se mantendrá alejado. La verdad, me alegra que haya llegado a esa conclusión. No respondí al correo, pero hice que Andy, mis amigos y mis padres lo leyeran. Todos coinciden en que es suficiente para dar por terminado este asunto, y estoy de acuerdo. Por fin podemos pasar página colectivamente. Es bueno, porque en unos meses me gustaría casarme con Andy y empezar una nueva etapa. Creo que finalmente obtuve el cierre que necesitaba y estoy lista para casarme de nuevo, formar una familia y vivir la vida al máximo.